Traemos un videito diferente a petición de algunos amigos que hablara de esto, del tema de arrojar la toalla al cuadrilátero, de que si es posible o no. Quédate para ver qué onda. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, soy tu amigo José Matos. Antes que nada quiero desearte felices fiestas, que tengas un año de mucho éxito, un 2023, sobre todo de mucha salud, de muchas bendiciones y de mucho boxeo, de eso que nos encanta y que nos apasiona tanto. El tema de arrojar la toalla es un tema que todavía genera dudas. Hay gente que piensa que todavía se puede ocupar este recurso. La respuesta muy sencilla es no. No se debe de arrojar la toalla al cuadrilátero. ¿Por qué? Porque pudiera ser que venga del público, que alguien del público la arrojara. Entonces los referees deben de tener ese criterio de decir no, la toalla no está permitida, incluso señalárselo a los asistentes de las esquinas, al entrenador, al mismo peleador, para que tenga en cuenta esto. El recurso de la toalla ya no está permitido. Claro, debemos de tener en cuenta que el término todavía se sigue manejando, lo siguen ocupando gente del medio para hacer referencia a que una pelea terminó por esa vía, pero no se debe de ocupar el recurso, reconociendo también que cada comisión tiene sus normas. Cada país muchas veces manejan otros lineamientos, y además de eso el criterio del referee. ¿Qué se puede hacer en lugar de ocupar el recurso de arrojar la toalla cuando un entrenador está viendo un castigo muy grave hacia su boxeador? Primero, pudiera tratar de llamar la atención del referee. Puede incluso usar la toalla, ponerse en un rincón, subirse al ring en ese momento. Recuerden que es la salud del boxeador. Te subes para proteger a tu peleador. Estás viendo que el referee no acciona ni la comisión acciona, pues tú como entrenador te subes, mueves la toallita, le gritas al referee. Obviamente es difícil por el ruido del ambiente, el público no te va a escuchar el referee, además está concentrado en la pelea. Entonces se debe de tratar de llamar la atención del referee para que él te vea e inmediatamente detenga la pelea. Puedes recorrer los ángulos del ring hasta que te vea. Ahora, ¿qué se puede hacer también? El comisionado en turno tiene en su zona técnica, en su mesa de trabajo, un aparatito como un botoncito que sirve para accionar los focos rojos, lo que conocen también como la chicharra. En el caso de acá de Yucatán le llamamos focos rojos y también chicharra. ¿Por qué? Porque al momento de oprimir el botoncito suena como una alarma y se encienden los focos rojos, y eso inmediatamente a ti como referee te avisa de que la pelea ya estuvo, ya terminó, ya no hay nada más que hacer, listo, se acabó el combate. Que esto para los referees pudiera ser un poco complicado de asimilar. ¿Por qué? Porque prácticamente a ti te están diciendo que no tomaste una decisión correcta, por un lado, pero que también es bueno, porque esto pudiera salvar la vida de algún peleador. Entonces no es malo ocupar esto de accionar los focos rojos, que es un recurso que tiene una facultad como autoridad en ese momento. Recuerden que arriba del ring la autoridad máxima es el referee, pero en el evento, que al momento de sancionar, el comisionado en turno es la máxima autoridad. Entonces quiere decir que si el referee no está actuando, no está realizando su trabajo como debe de ser, el comisionado en turno inmediatamente tiene que tomar acciones, y en ese caso su recurso que tiene a la mano es activar las luces rojas. Les voy a platicar rápidamente una anécdota que tuve al inicio de mi carrera como referee, ya por ahí del 2015. Una pelea de 6 rounds cuando estaba iniciando, apenas llevaba un año en el profesionalismo como referee, y me sucedió eso de que en esa pelea, que era una pelea pactada a 6 rounds, me tiraran la toalla. Y obviamente yo, pues referee novato, pues no sabía qué onda, y paré la pelea. Un sector del público empezó a buchearme, empezó a mentarme la madre, ya saben, lo típico de los eventos. Y otro sector empezó a aplaudir. Y algo que también me llamó la atención, la reacción del boxeador. Se enojó, pero no conmigo, con su entrenador.
¿Qué pasó después? Dan la decisión y todo esto, el protocolo, y el peleador se bajó enojadísimo. Ya ni recuerdo sus nombres, eran de mis primeras peleas que trabajé cuando estaba iniciando. Se acerca un amigo mío que en ese momento estaba apoyando en la mesa de la comisión, que ahorita es juez internacional, el amigo Rolando Buenfil Sansores, yucateco. Me dijo: ¿sabes qué, Matos? No está permitido el recurso de la toalla, ok, nada más para que lo tengas en cuenta. Y me explicó, y otros compañeros me explicaron que qué pudiera pasar, que imagínate que la toalla venga del público, alguien de maldad te la tire, y pues tú paras la pelea y como que no sería justo. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle, de que cuando la toalla caiga al cuadrilátero, puedes incluso pedir tiempo, porque es un objeto ajeno, extraño, por así decirlo. Tú en ese momento lo vas a catalogar así. Puedes pedir tiempo, mandas a los peleadores a sus respectivas esquinas neutrales y inmediatamente tomar acción. Si fue el entrenador, hay que amonestarlo seriamente, de manera fuerte, enérgica, y explicarle de que no debe de arrojar la toalla. Hacerle el señalamiento también a la comisión para que esté enterado. Y si tú quieres, puedes sacar la toalla del ring. Eso me pasó. ¿Qué otra situación también tuve? Pero eso ya lo había yo aprendido. Y estaba yo trabajando una pelea. Igual no recuerdo los nombres de estos peleadores. Eran peleitas de 6 rounds, 8 rounds. De repente, boom, cae la toalla. Yo lo que hice, la pateé. Pateé la toalla. Resulta que el entrenador se precipitó un poquito. ¿Y yo qué hice? Porque realmente la pelea estaba un poco pareja. No era como para que detuvieran el combate así. ¿Yo qué fue lo que hice? Pedí tiempo. Me acerqué con el entrenador. Lo amonesté. Le dije que no vuelva a hacer eso, que no está permitido. Y le pregunté al peleador que si quería seguir peleando, quería seguir combatiendo. Yo la verdad lo vi en buenas condiciones. Incluso, si es posible, pudieras pedir apoyo del médico para que chequee al peleador y puedes reanudar el combate. Ahora, ¿qué también pudieras hacer como referee? Supongamos que te tiran la toalla y si se ve lastimado el peleador, sacas la toalla del ring, amonestas al entrenador, y si el entrenador te dice: ¿sabe qué? No, ya no quiero que pelee, pues tú también tomas su palabra y paras la pelea. Pero no porque te haya tirado la toalla, eso no debe de suceder, no está permitido. Repito, por la confusión que pudiera generar, y además se considera una falta de respeto también. No deben de ocupar esto los entrenadores ni los asistentes, nadie debe de ocupar el recurso de la toalla. Recuerda que si quieres que platiquemos de algún tema en particular, del protector bucal, de alguna situación del reglamento, de algo que quieras preguntarme, puedes incluso mandarme un mensajito a mi Instagram o en la caja de comentarios ahí. ¿Sabes qué, José? Quiero que hables de esto, yo tengo dudas de esto. Con muchísimo gusto estoy para atender tus dudas. Te agradezco mucho tu atención, tu apoyo. No olvides dejar tu like, de suscribirte, de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, mucho éxito.